Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes, quienes forman parte de la Comunidad Cristiana Internacional, y para cada persona que escuche este audio devocional. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde Montevideo, Uruguay. Y en esta semana estaremos hablando del pueblo escogido de Dios en esta nueva serie de devocionales. El primer tema, el mensaje de hoy para este día, es ¿quiénes son el pueblo escogido de Dios? Querida familia, un pueblo, como concepto, es considerado aquel grupo de personas congregadas y unidas como un ejército o como una tribu, con iguales propósitos y metas. Si bien es cierto, antes de Abraham no se distingue lo que se podría considerar como pueblo a lo que hoy conocemos como Israel, sí se lo menciona por primera vez con esta palabra en Génesis capítulo 17, versículo 14, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por lo tanto, amada familia, vamos a responder a la pregunta de este mensaje. ¿Quiénes son el pueblo escogido de Dios? Veamos cómo inició todo. El único Dios verdadero, amada familia, quería manifestarse o darse a conocer a toda su creación, y lo hizo por medio de un método muy ingenioso. Porque cuando todas las naciones de la media luna fértil, es decir, los territorios del levante mediterráneo y la Mesopotamia, eran politeístas, Jehová escogió y formó un grupo de personas o tribu para que la religión de ese pueblo sea monoteísta. Recordemos, ¿qué es monoteísmo? Monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios que creó el mundo. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y además, esta palabra viene de dos vocablos griegos. Mono, que significa solo, y teos, que significa Dios. Esto era antes impensable, pensar que había un pueblo monoteísta, un pueblo formado o que adora a un solo Dios. Y eso es lo que Jehová logró, un pueblo formado cuyo Dios solo será Jehová. Cuando Dios llama a Abraham, que venía de un pueblo politeísta en Ur de los Caldeos, y le pide ir a la tierra de Canaán, Abraham, al llegar a este territorio, confirma la creencia en un solo Dios. ¿Por qué? Al levantar el primer altar hecho por él. El altar, recordemos, amada familia, era la forma de adorar del hombre hacia Dios, como lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 8, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí por primera vez Abraham levanta un altar, reconociendo a Jehová como el único Dios. Los propósitos de Jehová, querida familia, para la creación de este pueblo eran tres. Primero, darse a conocer a todas las familias de la tierra, luego bendecirlas, y finalmente darle una identidad propia a su pueblo escogido y creado. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, podemos ver lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, querida familia, posteriormente Jehová le puso nombre a este pueblo para identificarlo con su nueva identidad. Recordemos, en la cultura hebrea, una forma de proclamarse dueño de algo o alguien era cambiarle o ponerle un nombre. Y aquí Dios le da un nuevo nombre a una nación, declarándose así su creador y dueño, como lo podemos ver en el capítulo de Génesis 35, versículos 10 y 11, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob,
No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Un pueblo, para considerarse como tal, tiene que ser una comunidad con su propia cultura, religión y elementos comunes. Y fue precisamente eso lo que Jehová logró con el pueblo escogido y formado por él. Siguiente, vamos a ver el proceso en el tiempo, en el siglo I. Después, querida familia, de aproximadamente 2000 años después de Abraham, Dios hace lo siguiente. A este pueblo escogido, ¿no?, ya le tiene con una identidad propia, y la carta a los romanos lo menciona de la siguiente manera a este pueblo escogido, de una forma mucho más específica, no solo con un nombre propio, sino con leyes propias. Y ahora el nombre de su religión se llama judía, y quienes practicaban esta religión monoteísta eran los judíos, como podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 17, en la versión NTV, donde dice la palabra de Dios: tú que me llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con él. Aquí ya podemos ver cómo menciona al practicante de esta religión llamado judío, al que practica. El mismo Señor Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como podemos ver, amada familia, ya en el siglo I se distingue claramente al pueblo escogido de Dios y a su fe a un solo Dios, Jehová. Pero lamentablemente, a través de los siglos, este pueblo se olvidó del verdadero propósito por el que fue escogido. El propósito era ser benditos para bendecir. Esto, sin duda alguna, era conocido por los judíos y era una de las razones por las cuales este pueblo se llenó de orgullo. Y esto fue lo que los alejó del Dios que los formó. Como la misma carta a los romanos lo dice en el capítulo 2, versículos 19 y 23 en la versión NTV, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ¿estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento toda la verdad y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Así es, querida familia, Dios nunca quiso que la obediencia a su palabra sea fría, ceremonial y religiosa, ya que esa forma no tiene valor para Dios, sino que Él enseñó que una comunidad se convierte en su pueblo escogido cuando se une a Él por medio de aquello que viene del Espíritu de Dios y de un corazón sincero por parte del creyente. Eso le convierte en un verdadero integrante del pueblo escogido de Dios. Entonces, la carta a los romanos nos ayuda a entender quién es el verdadero pueblo de Dios, porque muestra la enseñanza del Evangelio de Jesús y la verdadera forma de ser el pueblo que Jehová quiere. Así lo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 2, versículos 24 al 29, en la versión NTV, donde dice la palabra de Dios: no es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Versículo 28, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión.
No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Hasta aquí el pasaje bíblico. Para culminar, amada familia, traigamos a la memoria el significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene de dos vocablos griegos. Eu, que significa transformar, regenerar, y ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, el evangelio de Jesús es el mensaje que transforma a todo hombre y mujer que se ha convertido en su pueblo escogido. En toda la existencia de su ser lo transforma. En todas sus áreas lo transforma, tanto en espíritu, alma y cuerpo. Para concluir, ¿y usted, después de esta verdad dicha, cree que es parte del pueblo escogido de Dios? ¿O su obediencia al Señor es fría y religiosa? Porque el verdadero pueblo escogido de Dios es transformado de manera integral y su relación con Dios es 100% espiritual y de amor sincero. Vamos a orar, querida familia. Señor, qué importante es conocer por medio de tu palabra cómo escogiste y formaste a tu propio pueblo. ¿Y cuáles fueron tus perfectos propósitos? Pensando siempre en todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, para que también nosotros seamos parte de tu pueblo escogido, por medio del Evangelio de Jesús, de una relación espiritual y de amor sincero que transforma nuestras vidas en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amada familia, un querido y fraterno abrazo para ustedes. Nos vemos el día de mañana en un nuevo devocional. Dios los bendiga rica y abundantemente a todos. Hasta pronto.